¿Ya está grabando? Sí. Ay, Dios mío. Ok. Ok. Pa. Are you okay? Ok. Y ya me la pegaste. Cúrate, está bien. Cúrate. Dios mío. ¡Ah! Está bien. Yo voy a decir, está bien ahora. Está bien. Hola, sean bienvenidos a Live 2 Puntos. Roller Coaster. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro maravilloso, hermoso y bello podcast. Como habrán podido notar, en esta ocasión no le traemos a ningún invitado especial, así que solamente seremos Emmanuel y yo como los viejos tiempos. Pero no se preocupen porque le vamos a traer muchos invitados más, solamente que tú sabes, las agendas están un poco apretadas, así que hoy se van a tener que conformar solamente con nosotros dos. Así que proseguimos hablando de por qué mi amigo aquí presente escogió este tema, que la verdad es interesante, un tema que mucha gente no se habla lo suficiente, yo creo. Así que dale para allá, Manuel, ¿por qué cogiste este tema? Ok, el tema, como lo pueden ver aquí abajo, o si lo están escuchando, es el miedo. Y yo lo elegí precisamente porque es como un tema, yo siento que es un tema tabú. O sea, no todo el mundo habla de sus miedos, no todo el mundo expresa sus miedos. Y yo he sentido, como que en muchas ocasiones en mi vida, que el miedo juega un papel determinante en las decisiones que uno toma. Por eso yo decidí traerlo aquí, a este lindo podcast, para que lo debatamos y, no sé, compartamos nuestros miedos y nuestras experiencias. Así que, empezando, María del Pilar, ¿qué es? No me diga mi nombre entero. No te digas. Ok. A ver, la pregunta, escúchame. ¿Qué son los miedos para ti? Ok, ¿qué son los miedos para mí? ¿Qué tú dices? Los miedos son tal cosa. ¿Qué es, Mati? Vamos a ver. Mira, Diache, yo tenía una frase. A mí me habían comentado una frase de que era el miedo. Y el miedo, según lo que me habían comentado, el miedo era como esa... Ay, como, wow, ¿cómo era? Como que una percepción de algo que tú ni siquiera has hecho. Ya, mira, olvídalo, no me acuerdo. Pero era muy interesante, yo la quería decir, ¿verdad? Era muy, muy interesante esa frase. Pero bueno, para mí, el miedo es algo que nosotros sentimos hacia situaciones, cosas, objetos, lo que sea, que tienden a... como nos mantiene. ¡Ah! Ya me acordé que el miedo es una manera de como mantenernos alerta. Porque cuando tú le tienes miedo a algo, tú como que tú vas a estar alerta de eso. Por ejemplo, si tú tienes miedo de cruzar, de que te choquen tú cruzando la calle, tú vas a mirar a todos lados antes de cruzar. Pero sí, porque por el miedo. Entonces el miedo hay veces que te hace ser precavido dependiendo de la situación y cosas. Pero también el miedo puede ser que tú sientas cierto como que tú te sientas asustado de ciertas cosas. O sea, wow, yo tengo lo que es el miedo en la cabeza, porque todos hemos sentido miedo. Pero como que se me hace tan difícil definirte la palabra miedo. Yo estoy tratando de decírtelo de toda manera posible. Tú sabes que, y es bueno que tú tengas como ese tipo de dudas, para que luego de eso como que nos informemos mejor y por un tema de saber identificarlo también, porque a veces sentimos miedo y quizás no es miedo, es otro sentimiento. ¿Tú entiendes? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que es el miedo, yo sí te puedo decir que el miedo es algo que te va preparando para una cierta situación. O sea, tú yo creo que eso era lo que yo quería decir. Te prepara para una cierta situación y tú tienes dos formas de reaccionar al miedo. O tú te paralizas o tú puedes como actuar a la defensiva. Todo depende ya de la magnitud y de tu forma de ser. Uh-huh. Pero básicamente eso, el miedo, yo siento que el miedo es algo que te va preparando y es como que te pone alerta y te dice, wey, aquí pasa algo. Como que no puedes estar tranquilo. Conchale, en verdad esa era más o menos la definición que yo te he tratado de decir estos últimos minutos. Que eso, como que te prepara para algo. Y también es como que, o sea,
si algo, o sea, como que si tú le tienes miedo a X cosa y esa cosa sucede, como tú dices, tú puedes decidir cómo tú reaccionar. Lo que pasa es que hay veces que el miedo es tan fuerte que tú no puedes reaccionar como tú quisieras. Tú no puedes hacer las cosas como tú quisieras, porque cuando tú tienes miedo, tu capacidad de pensamiento, de razonamiento, de toma de decisiones, todo eso se ve nublado. Entonces, tú no eres objetivo. Ajá, tú no eres objetivo. Así me invito como muchas emociones. Por eso es que te dicen que no haga decisiones tú estando molesto o tú estando muy feliz, porque no es lo que tú realmente estás pensando. Por eso es que tú tienes que hacer decisiones con la cabeza fría. Pero en fin, más o menos sí, ya yo creo que definimos bien. Bueno, tú definiste bien el miedo porque yo no lo definí bien, pero en mi cabeza yo lo entiendo. Y yo ahora quisiera pasar a algo que mucha gente quizá tienden a confundir, pero no es exactamente lo mismo. Y es que no es lo mismo ni siquiera. Uno es, vamos a decir que son como dos espectros y uno es, la esquina más lejos del espectro, que es miedo versus fobia. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Qué tú sientes que es la fobia, la verdad? Yo siento que para mí la fobia es esto que ya tú lo tienes como de manera psicológica, en el sentido de que te sucede como instantáneamente. O sea, tú le tienes fobia a la araña, yo te enseño la araña y tú te vuelves loco. Tú no tienes como ese tiempo de preparación, así lo veo yo. De decir, ok, veo una araña, se me está acercando, me va a dar más miedo. No, sino que es algo más, para mí es algo más psicológico, más que tú llevas adentro. No sé si tú lo tengas como de una forma diferente. Bueno, sí, para mí, o sea, la fobia siempre ha sido como, aparte de esos miedos, pues que, o sea, son miedos, pero es más, son como, vamos a decir, como miedo más potente. Son otro level más, ya. Ajá, otro nivel básicamente. Entonces, las fobias son como que esos miedos que son tan, o sea, tú estás tan aterrado y hay veces que tú ni siquiera entiendes por qué tú tienes las fobias. Sí, porque tú te quedas como que, wow, porque yo estoy tan asustada. Porque una cosa, por ejemplo, tú tener como el ejemplo que tú estabas diciendo, una cosa es tú tenerle miedo a las arañas, que tú la ves y tú, ay, una araña, y como que te echa para atrás y la tratas de matar rápido. Pero si tú le tienes fobia, oye, tú te vas a ir de esa habitación, te vas a escapar, tú no vas a querer. O te paraliza también. Ajá, o te paraliza, o no vas a querer quedarte cerca, tienes que llamar a otra gente, o sea. Son cosas, como tú dices, más psicológicas y más ya dentro de tu cabeza, porque los miedos generalmente, o sea, hay miedos que si, por ejemplo, porque hay miedos simples. Hay miedos que, por ejemplo, tú tienes miedo de mencionarle algo, qué sé yo, a tu mamá. Y tú, ay, tengo miedo de decirle esto, tengo miedo de decirle esto. Pero después de que tú lo haces, ya pasó. Se libera. Entonces, exacto. La fobia no es así. La fobia, después que tú mates la araña, va a venir otra araña y va a tener que seguir teniéndole fobia a esa otra araña. Exactamente. Hay veces que no son todos los miedos, pero hay veces que los miedos son más momentáneos o más de situaciones específicas, que una vez que esas situaciones pasen, ya tú no le vas a tener miedo. Por ejemplo, si tú le tienes miedo al skydiving y tú que no quieras skydiving porque le tienes miedo a las alturas, lo que sea, y una vez que tú lo haces, hay dos vertientes. O sea, puede ser que tú sigas con el miedo, pero le tenga menos. O puede ser que tú, olvídate, qué miedo del diantre. El miedo no existe en esta casa, a mí me encanta el skydiving. Sí, entonces, también puede ser que tú, porque también hay cosas, y mira, ni eso, o sea, puede ser que tú, por ejemplo, lo hagas, y ya en vez de miedo, pase ser que simplemente no te gusta, o sea, ya tú viste que, bueno, no es nada, pero simplemente no te gusta o no te agrada. Pero como también del otro lado de la moneda hay miedos que simplemente son recurrentes, o sea que por más que sucedan, se te pueden quedar, pero no son tan como las fobias, porque mira, o sea, las fobias son una cosa que tú te queda, que hay veces que tú ni siquiera sabes de dónde tú sacaste esa fobia. Entonces, que para mí que tú, no, habrá que investigar eso mejor, pero yo siento como que tú naces con eso, no sé. Puede ser, por ejemplo, una fobia, que incluso estamos hablando ahora mismo, la tripofobia. O sea, tú piensas en eso y tú te quedas como que, ay, que es la tripofobia. Tú ves fotos de eso y mira, yo no entiendo por qué yo lo tengo, pero yo odio ver esas imágenes. Me da como una tirria, yo tengo una amiga. ¿Cómo? Yo tengo una amiga, ella escuchó el podcast, un saludo para ella, Maggie. Hola. Y ella tenía esa misma fobia y era como, uno era cruel en el colegio, yo recuerdo,
porque era algo como que tú se lo enseñabas los círculos así pegaditos, para ver cómo ella reaccionaba, y algo que uno no se cansaba de enseñar el círculo para entender por qué carajo ella le tenía miedo a eso. Y tú te quedas como que, ¿qué? Y es algo que ella no lo podía ver, que ella le desesperaba a eso. Y Increíble. también, ahora que tú mencionas eso, o sea, también la fobia no es solo como miedo, porque, o sea, yo, bueno, sí, también, pero por ejemplo, con eso de la tripofobia, no es que yo le tengo miedo a los círculos, sino que es como que tan unpleasant, no me acuerdo la palabra en español, pero es como que simplemente... no es placentero para ti. Ajá, no es placentero, es como incómodo y ya. Por ejemplo, Sí. también hay una fobia, que no me acuerdo cómo se llama, que es, por ejemplo, la del miedo a la profundidad del océano. O sea... o sea, a mí de verdad, yo no me puedo imaginar. O sea, yo está, por ejemplo, haciendo scuba diving. Snorkeling, o sea, yo meterme ahí abajo con un tanque de oxígeno y yo como que mirar para abajo y que se vea negro. Sí. Que tú no sabes dónde acaba. Eso es una fobia. Porque y después quieres subir y no puedes subir y te quedas... o sea, no, yo no puedo imaginármelo. Ya yo no puedo imaginármelo. O sea, es como que un miedo que ya te produce ansiedad, te produce de todo. Entonces, básicamente... Ajá, yéndolo por ese punto, vamos a ver, para que conocernos mejor y que la gente nos conozca mejor, ya que tú estás hablando de eso, ¿a qué tú le tienes miedo? Que tú dices, es que no, es que eso yo le tengo miedo, es que no. ¿A qué yo le tengo miedo? Bueno. Sí, ¿a qué tú le tienes miedo? Wow, mira, por ejemplo, yo le tengo miedo a las cucarachas. Yo odio las cucarachas. Sale corriendo. Oye, las detesto con mi vida. Entonces, tú tienes como 1.000.000 de veces su tamaño. Pero no me gustan. Entonces pero por lo menos yo puedo buscar el baigón y matarla. Pero sí, a mí yo las odio. Quizá el odio que le tengo no es miedo, yo no sé, pero las odio. Yo le tengo miedo en un sentido a las alturas. O sea, en el sentido de que si yo, por ejemplo, estoy en un piso altísimo y vamos a decir, si hay ventana, obviamente yo no voy a tener miedo, pero imagínate que sea como al aire libre. Imagínate que tú vayas al último piso de un edificio. Obviamente están estas barandas, rejas, lo que sea, alrededor para que tú no te tires. Si yo me paro ahí y miro para abajo, yo me muero. Ay. Me da un vértigo que yo me quedo... ¡Oh, my God! Entonces, es un miedo. Aquí yo tengo miedo a los tornados. Yo odio los tornados. Aquí yo nunca he experimentado un tornado. Aquí nunca ha pasado un tornado. ¿Y tú sabes dónde eso viene? Que en verdad yo creo que deberíamos de hablar de eso una vez. Eso proviene de un trauma. Porque cuando yo era pequeña, story time, cuando yo era pequeña, yo me recuerdo como el día de hoy, que mi mamá estaba acostada en su cama viendo una película. Y yo entro a su habitación, oye, yo era una niña, yo entro a su habitación, qué sé yo, para decirle algo. Y yo veo la televisión a ver qué es lo que ella está viendo, tú sabes, metiche. Veo la televisión a ver qué ella está viendo. Y ella estaba viendo como una película, obviamente yo no sé qué película es, no me voy a acordar el nombre porque eso es lo único que yo me acuerdo. Entonces ella estaba viendo una película que era como, vamos a decir, como un campo abierto y había como una casita. Y el cielo estaba pila de oscuro y estaba pasando un tornado. Entonces como que era pila de grande y se estaba llevando todo a su alrededor. Y entonces en la película le estaban diciendo como que a la persona, ven, vamos a escondernos como de estos refugios que hay en el piso, que son como una puerta en el piso que tú te encierras. Y obviamente... No, que yo sé, como que son abajo de la tierra. Exacto. Sí. Ahí, por ejemplo, no te va a pasar nada si viene un tornado, porque va a pasar por ahí ya, no se va a entrar. Entonces, la tipa estaba como que, yo creo que era diciéndole a su mamá, yo no sé, como que, ay, ven, entra para acá abajo. Y la mamá le estaba diciendo como que no, y que si yo qué, y la cerraron, y simplemente el tornado pasó. Entonces, después de ese día, yo le tengo el verdadero y único miedo a los tornados. Y tú sabes que hay programas que se basan en ir a buscar tornados. O sea, ellos tienen como un detector. Yo me acuerdo que se lo daban en Discovery Channel, qué sé yo, no, o en National Geographic, no sé. Pero ellos tienen como un detector y ellos van atrás de los tornados a grabarlo, a experimentar. La gente loca. Oye, mi cerca, sí, que ellos lo ven allá a un par de kilómetros. Y el programa era pila de interesante, ¿verdad? No, es que la gente loca. Yo no puedo, yo no puedo. Oh, Dios mío, yo no puedo ni acercarme a uno. ¿Y a qué mayor tuviese miedo? Mira,
esto puede sorprenderte, pero a mí, con lo mucho que me gusta viajar, a mí me dan cierto miedo los aviones. A mí, me encanta viajar, Ajá. Ahora, si yo simplemente me pudiera teletransportar al lugar, mira, yo no estuviera aquí sentada. Pero a mí no me gustan los aviones, a mí me dan miedo, la verdad, porque es lo mismo que los tornados. He visto tantos videos y tantas cosas de aviones estrellándose, que a mí de verdad, oye, con el más mínimo sentir de turbulencia, yo paniqueo. O sea, y yo odio pasar por nubes, porque cuando tú pasas por nubes es que el avión le da la verdadera turbulencia. Yo odio eso, yo paniqueo, o sea, de verdad, no es una cosa que no es una cosa que me da una ansiedad, que ay, que me pongo a sudar, que estoy mal, pero tú dices, sí, me puedo morir en esta vuelta. Ajá. Sí. Pero sí me da mucho miedo, de verdad, o sea, el simple hecho de yo estar allá arriba y que fácilmente se puede... Ay, no, mira, hasta me da cosa. Ok, y tú sabes que hay más probabilidad de que tú... Sí, de yo estrellarme en un carro, yo lo sé. Okay. Qué bueno. Pero está bien, pero que haya más probabilidad... Lo que hace que haya más probabilidad es porque yo uso más los carros que los aviones. No habías pensado en eso. Oh, bueno. ¡Oh! Ok, ya seguimos, ¿verdad? Ok. ¿A qué más yo le tuviese miedo? Mira, ve hablándome de los tuyos, a veces se me ocurre uno mío. Ok. De lo mío no son cosas como así, como que... no sé. Por ejemplo, yo le tengo miedo al cambio como tal, porque, no sé, me da miedo la incertidumbre de lo que pueda pasar. Por eso no me detiene hacer el cambio. Yo me tiro para allá, aunque esté pila de asustado, tú ves. Otra cosa que yo le tengo miedo... Otra cosa que yo le tengo miedo es como estar en lugares con mucha gente, como que me siento, no sé si es fobia o miedo, pero me siento incómodo y como que demasiada gente, que tú no sabes qué pueda pasar. Otra cosa que yo también le tengo miedo puede ser como volvemos a lo mismo entonces, pero esa incertidumbre que está en el amor, de que pueden pasar cosas que no están bajo tu control y que eso te vuelve loco y que no te preocupes, que eso hablaremos. Eso hablaremos más para adelante. Pero después, miedo como a las alturas y más cosas así. Me da igual. A un punto de que yo recuerdo que yo estaba bebiendo un día en casa de una amiga. Estaba todo el mundo loco. Entonces estaba sentado como en el borde de una pared, pero el borde era, o sea, bien grande. Y yo veía para abajo y se veía medio profundo, qué sé yo, eran como 4 pisos. Y yo digo, no, déjenme aquí arriba porque a mí me gusta la adrenalina y sentí eso. Y que el loco. Y la gente dice que está loco. Y yo, me siento divertido. Tú me acabas de acordar una historia. Entonces, como que esos miedos así, esa cosa, como que... ¿tú sabes qué? Si yo le tengo miedo a los camiones, no sé, o sea, como pasar al lado de un camión cuando uno está manejando. Es algo... yo te entiendo. Sí, raro que tú incluso yo vi en un video de que tú le tienes cierto miedo a eso, pero cuando tú como que rebasas, sientes una emoción. Sí. Sí, como que, sí, soy porque saliste de ahí como un relief de que, ya por fin no estoy al lado de ese camión. Pero después miedo a como más cosas, como que no. Yo soy muy YOLO y yo le doy para allá como sea. Y me da más, a veces yo tengo 2 cosas que decir ahora, 2 cosas. Una, con eso que tú estabas diciendo de que tú eres un loco, de que tú estabas, denme aquí. Me acordaste para corroborar como que eso que yo dije del miedo como a las alturas cuando yo sé que me puedo caer. Es que yo estaba una vez, hace como 7 años quizás, qué sé yo, no sé. Yo estaba en casa de mi prima y generalmente en casa de mi prima, ella estaba en mi curso, en el colegio y todo eso, generalmente podíamos subir al techo de su apartamento, porque ahí era grande, era chido, uno sentarse ahí, que hablar, whatever. Entonces, yo me recuerdo, ella subimos al techo, era un edificio de 4 pisos, y yo recuerdo que yo veía a mis amigos del curso mío sentándose en la bendita orilla, con la pierna, o sea, como que, wow, si tú me pudiese ver, tú entendieras, pero mira, yo lo voy a enseñar en la cámara, como así, sentado, como que con una pierna dentro del techo y con la otra en el aire, como en el mismo como sentado en el mismo medio de la cosa del techo.
O también los veía literalmente sentados en el borde con los pies para el aire, con los pies para abajo, o sea, no dentro, sino para afuera. Y mira, yo le decía a esa gente, señores, quítense de ahí, por favor, que me paniqueo solamente de verlo ahí. Y ellos también, como tú, se ponían a caminar por ahí, ellos son unos locos. No, yo no llegaba a ese nivel, pero sí. Yo le decía, mira, yo no era la que lo estaba haciendo. Yo le decía, señores, por favor, quítense de ahí, que me da miedo que se caigan. Y yo la noche entera me la pasaba pensando qué pasaba si ellos se caían. Porque de verdad, o sea, yo no podía. Entonces, la segunda cosa que yo quería decir era... Dale, pásate una pregunta muy importante a ver si tú le tienes miedo. Okay. Sigue. Ok, está bien. Ya entonces lo último que quería decirte era que con eso que estaba diciendo el camión, no tiene nada que ver con el camión. Bueno, sí, tiene un... whatever. Pero me acordaste también que yo sufro de claustrofobia. Yo no puedo estar en espacios cerrados. Con solamente, por ejemplo, de imaginarme... Mira, oye, mira esto. ¡Wow! Las fobias, tuve el poder de las fobias. Y te digo, transcienden el miedo, ya es otra cosa. Mira, imagínate un parque de agua, ¿verdad? Sí. Imagínate un tobogán. El tobogán son los slides, ¿verdad? Ajá. Imagínate un tobogán. Hay toboganes que son abiertos, Y son pero hay toboganes que son cerrados. Yo lo pensaría 2 veces si yo me tuviera que meter en un tobogán cerrado, porque me da claustrofobia meterme Ay, que adentro. te quede ahí como atrabancada. Y el agua, yo me puedo ahogar. O sea, tú estás loco. Yo de verdad, tú ves, yo tengo claustrofobia. Yo no puedo tener espacio cerrado pequeño. Por ejemplo, yo hay veces que me he quedado pensando como que, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, qué sé yo? Imagínate que yo tenga que ir bajo tierra. Y tenga que pasar por un, vamos a decir, por un tubo grande. Imagínate que eso se caiga. Y es un espacio súper pequeño. Es que no es que se caiga, no es que te quede atrabancada. Eso sí no puedo, de verdad. Eso me da fobia, de verdad. O sea, está también como, aparte del espacio pequeño, también está con gente en espacio pequeño. Ay, desesperante, sí. Yo no puedo. Yo tengo claustrofobia. Está bien, pero ahora... Ok, la verdadera pregunta. No, un miedo que se nos quedó a ambos y que no dijimos, yo como que pensando me acordé, a ver si a ti, ¿qué es tu opinión de eso? ¿Tú le tienes miedo a la muerte? ¿O es algo como que...? Sí. ¡Qué filosófico! La verdad, no. O sea, a la muerte per se, no. O sea, como que... Porque ya como un ser humano tú tienes que aceptar que eso va a llegar. Sí, exacto. Lo que yo pudiese decir que me da miedo es como el pensar en cómo me voy a morir. Sí. Quizás eso sí me da miedo. Y es tonto, porque después que tú te mueras ya te moriste y... Ajá. Pero de que yo tengo miedo de que me voy a morir, no. Porque yo sé que eventualmente lo voy a hacer. Pero sí le tengo cierto miedo y como que el pensar en cómo que va a pasar, me da miedito como que pensarlo simplemente. Porque acá hay muertes más dolorosas que otras. Sí. O sea, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, yo morirme en un incendio. Sí. Eso es horroroso. Tú sufres de... O sea, es increíble lo mucho que tú duras para morirte quemándote. Entonces... no, ¿y tú? Yo como que... Más que miedo a la muerte, y es algo bien estúpido desde mi punto de vista, yo le tengo miedo a morirme y dejar cosas pendientes por hacer. Ok. Como que... digo que es estúpido porque tú te moriste y ya no vas a pensar en eso. Pero... esa sensación de que faltan tantas cosas que yo quisiera hacer y morirme. Y tú como que, no, todavía no hay tiempo, pero amén. Yo sé que la voy a cumplir. Ni modo. Ok. Y ahora que tú me estabas haciendo esa pregunta tan filosófica, yo te quiero tirar una filosófica para atrás. Y es que yo quiero que tú me digas que de tu punto de vista, ¿de dónde es que exactamente vienen los miedos? O sea, ¿de dónde que a tu cabeza le sale mandar esa señal de angustia a tu cerebro cuando tú estás presente o a una situación o cuando tienes que hacer algo? O si te presenta cualquier cosa. O sea, ¿de dónde que salen los miedos, la verdad? Yo creo que... Vamos a ver. Vamos a ver. Primero que todo, experiencia pasada. Cosas que tú hiciste sí, salieron mal. Ya en un futuro tú vas a decir, no, espérate, tengo miedo a eso porque ya yo espero un resultado. Otro causante de miedo podría ser la incertidumbre. Lamentablemente no somos genios mágicos, no leemos el futuro. Entonces,
como que hay ciertas cosas, ciertas decisiones que tú puedes tomar que te pueden dar miedo. Y tú como que, wait, espérate. Pero luego de eso, mi como conclusión básica es que son situaciones. El miedo no llega de que porque sí, hoy me levanté que le tengo miedo a eso, no. O sea, la mente, yo entiendo que la mente no funciona así. Ok. ¿Y tú? Yo pensé que tú me decías otra cosa. No, ok, no. Bueno. Es 100% cierto eso que tú dijiste, que una de las maneras en la que te puede provenir el miedo es por situaciones. O sea, eso es una de las maneras como como más básica de que tú le tengas miedo a algo. Por ejemplo, que tú pase... que tú estés caminando por un callejón oscuro y tú escuches un sonido. Tú le vas a tener miedo a pasar por ese callejón otra vez. Sí. Y más si está oscuro. Entonces, eso surgió por una situación. Ahora, a mí me parece curioso eso que tú estabas diciendo de incertidumbre y todo eso, porque es que yo siento que, si bien es cierto que hay miedos que o sea, como tú dices, que tú no te despiertas y tienes un miedo nuevo, me parece curioso que las otras maneras en las que a ti te pueden salir los miedos, porque por ejemplo, mira ese miedo mío a los tornados. Yo no experimenté un tornado, yo simplemente tuviste una experiencia que fue como o sea, lo que te digo es, primero hubo un acercamiento y tú viste eso y tú lo sentiste y tú entiendes, como que no es que te levantaste, volvemos a lo mismo, no te levantaste y dijiste, le tengo miedo al tornado hoy. No, o sea, no sé. Ok, yo te entendí. Sí. Pero entonces ahí, por ejemplo, se aplicaría lo mismo de lo miedo a las alturas. Podría ser de que tú porque entonces, puede ser una fobia, es lo que te digo, una fobia. Para mí una fobia es algo más psicológico, que ya tú lo llevas por dentro y no necesariamente vienen atado a una experiencia, o eso lo creo yo. No sé. Léenlo a ver, por favor, y no lo dejan en los comentarios. Pero lo de la fobia, o alguna experiencia, o algo que tú crees que te va a pasar, o entiendo yo, tiene que ser eso. Porque también tú te pudiste haber quedado encerrado en algún lugar y por eso tú le tienes fobia a quedarte encerrado. No sé si te ha pasado o no. Por lo de claustrofobia. Ajá, exactamente. Yo sé, ahora mismo yo no pudiera recordar un momento en el que a mí me pasó. Tú sabes a qué yo le tengo miedo. No tiene... Wow, estamos hablando de dónde provienen los miedos, pero me acabo de acordar que yo le tengo miedo a los ascensores. Yo me acuerdo del cuento que tú nos hiciste en el podcast pasado. O sea, por la misma razón. Yo no me ha pasado que se ha caído, sí me he quedado trancada en ascensor y eso simplemente lo que hizo fue potenciar mi miedo. Pero sí, a mí, por ejemplo, me dan miedo los ascensores. Yo odio meterme en ascensores porque me da pánico que esa porquería se caiga o yo me quedé ahí trancada. O sea, eso también potencia mi bendita claustrofobia, pero no es por eso que surgió. No es por eso que surgió, pero eso simplemente lo potencia, que yo le tenga miedo a esas dos cosas. Entonces, ya para darte mi respuesta de en fin, ¿de dónde es que provienen los miedos? Pues sí, yo veo lo mismo que tú, que simplemente vienen de situaciones que no nacen de un día al otro. O sea, algo tuvo que haber pasado para que tú le tengas miedo a eso. Pero, hay algo que yo me recuerdo y es de que algo que, oye, eso se me quedó grabado en la memoria, de verdad, y por eso lo estoy mencionando hoy. Algo que hablamos en el tema de lo de influencia de cine, cuando estábamos con Aulio, que él mencionó que existe y está probado la memoria genética. Que hay cosas que le sucedieron, por ejemplo, a tus abuelos o gustos o lo que sea, que se pasan a ti, aunque tú no lo hayas experimentado. Así que yo creo que una de las maneras también de donde pueden provenir los miedos puede ser mediante a esa memoria genética. Ok, interesante eso, sí. Oye, de verdad que eso se me quedó en la cabeza, que mire, yo creo que eso nunca se me va a olvidar. Pero eso se me quedó ahí en el cerebro, de que es cierto, de que puede, porque por ejemplo también, esto no tiene nada que ver con los miedos, pero también por eso se pudiese explicar porque es que tú tienes los mismos, hay veces que tú tienes gustos parecidos a tus padres o te parece a tus padres, es por eso mismo, porque están en sus genes. Entonces esos genes pasan a ti y
tú entonces Sí, eso mismo sí, también se verdad. evoluciona dentro de ti. Entonces Es sí, verdad. un dato ahí interesante. Sí, pues si se pasa lo bueno, también se tiene que pasar lo malo. No es, Exacto. no es tanto así, ok. Ok, ahora venimos con algo. Vamos a hacer una recaudación de información muy dentro de ti. Y también en general, para ver que tú des tu opinión, pero muy dentro de ti. La Ok. primera, son dos, te lo voy a hacer en dos preguntas. La primera es, Ok. ¿tú sueles ser de este tipo de persona que si tiene miedo lo dice, o sea, se lo dice y lo deja ese expresar o tú te lo mantienes? Y, o sea, pues las dos van ligadas. ¿Por qué tú crees que las personas no suelen decir sus miedos? Porque yo sí, o sea, para mí es algo tabú. De que la gente siempre se quiere demostrar fuerte y que sí yo qué, y por eso tienen superpoderes y no le tienen miedo a nada, pero por dentro se están muriendo. Ujú. Ok, interesante. Para responderte la primera, en mi caso yo creo que depende es muy situacional. Depende mucho de la situación. Porque, por ejemplo, imagínate con lo de mi miedo a las alturas. Con eso de mi miedo a las alturas, si hay posibilidad de caerme, yo te lo dejo saber. Y como yo te dije en la historia, yo le decía a la gente que se quite de ahí. Que aunque no soy yo la que está ahí, me da miedo que yo tenga ahí, por si se caen. Entonces, en ese tipo de situaciones, sí, yo expreso mis miedos. Y déjame pensarte en otro ejemplo. No sé, o sea, yo suelo decir mis miedos si... No sé, porque es que, como yo te dije, es como que situacional. Hay veces que yo prefiero quedarme callada. Por ejemplo, tú sabes que hay veces que tú tienes que... Imagínate que tú tengas que decirle... Ok, vamos a ponerte un ejemplo. Imagínate que tú tengas una persona muy especial en tu vida, ¿verdad? Sí. Y te digan que tú le tienes que decir algo. Oye, importantísimo, que eso le puede romper el corazón. A ti te va a dar miedo decírtelo, en un sentido, Sí. porque tú no quisieras como que romperle el corazón, que esa persona se sienta mal. Entonces, en ese sentido, yo no te dejaría saber que yo tengo miedo de decírtelo, o sea, yo trataría de, porque, o sea, yo no quisiera que se notara que yo tengo miedo de cómo tú vas a reaccionar, porque Ya entendí, sí, que eso daña más el mensaje que tú vas a dar. Si tú dices que Exacto. tienes miedo, tú dices, el diablo, ¿y por qué ella tiene miedo? Ah, pues yo no creo que me diga. Digo, también, Ajá, no o sé sea, qué- como pero- que si tú te muestras con miedo y te muestras ansioso y como que con cosas así, va a ser más complicado tú terminar de decir lo que iba a decir. Entonces, en esas situaciones, yo preferiría, o sea, comerme el miedo y bueno, y decir, porque por ejemplo, esos son de los miedos que una vez que sucede ya se van. Entonces, yo me quedaría como que, bueno, yo sé que a mí me da pila de miedo por saber cómo esta persona va a reaccionar, no sé cómo le va a afectar, lo que whatever. Pero entonces tú te lo comes y lo dices. Entonces ya después de que tú lo dices, lo más seguro el miedo se va a ir. Entonces yo de verdad que es muy situacional. Depende de la situación, yo creo, para yo decir si yo de verdad le tengo miedo a cierta cosa o no. Ok, y la gente en general, entonces, ¿por qué tú crees que Entonces, no lo expresa? ¿por qué la gente lo más seguro no dice? Como tú dices, para verse fuerte, porque no quiere que la gente vea que tiene debilidades, porque no se quieren ver a sí mismo, como que no se quieren ver débil ante las personas. Cuando, por ejemplo, tú tienes que ser, por ejemplo, un role model o una figura sí. superior a cierto, por ejemplo, en un trabajo o a tu Sí, familia, tú no quieres que vean ese lado tuyo, o sea, tú quieres que te vean como la persona más fuerte del mundo y que saben que pueden confiar en ti, cosas, y tú no quieres que vean ese lado tan vulnerable de que tú sientes miedo de las cosas, porque eso no es lo que tú quieres que vean de ti. Lo que tú quieres que vean de ti es la fuerza que tú tienes y como que esa mentalidad fuerte que tú tienes. Me acordaste una anécdota y sí, es verdad, sí. Ok, entonces... O sea, con eso que te estaba diciendo. Básicamente yo creo que la gente, y también, aparte de eso, aparte de que la gente se quiere ver más fuerte, también hay gente que tiene miedo a decir sus miedos. Porque que lo pueden juzgar, Sí, porque le verdad. pueden decir de todo, porque le pueden decir que es estúpido, porque lo pueden, lo pueden sacar del grupo, por eso un ejemplo. O sea, hay muchas razones por las que la gente prefiere quedarse callada con sus miedos y no expresarlo. Y también, o sea, uno puede tener miedo de decir algo y lo dice y después la gente se aprovecha de ese miedo. Yo no sé, o sea, un viaje de Sí. cosas.
Dime tu anécdota antes de tú decirme tu respuesta. Exacto. Mi anécdota antes de... Tú estabas hablando de que hay personas que juegan un rol importante y como que deben demostrarse que pueden pasar a esa situación. Yo, de la persona que yo tengo, no sé si llamarla como mentora o como que yo admiro mucho porque me traen, qué sé yo, mi jefa, ¿verdad? Que es una persona que ya tenemos varios tiempos conociéndonos y ya hemos pasado por situaciones muy difíciles en las que la oficina está como que en tensión y tú la ves a ella, no te voy a decir que está tranquila, pero tú sabes en el fondo que ella te deja expresar a ti que ella va a resolver el problema. Tú te quedas como que, pero es que ¿cómo? Y tú no le ves forma. Y puede que ella tenga miedo, pero su seguridad y no tranquilidad, pero su seguridad te hace sentir más tranquilo y se te va el miedo a ti. Porque es como un buen manejo de ciertas situaciones que tú te quedes que yo... A mí se me dio. Hay veces que yo tengo miedo y yo no. Si ella está bien, ya... Amén. Entonces respondiendo a la pregunta también, la misma que yo hice inicialmente. Mis miedos, yo como que no lo solía decir hasta que vi en estos días como un video que me recomendaron de la inteligencia emocional, muy interesante. Sí. Exacto, entonces dice como que tú debes expresar lo que tú sientes porque eso te hace, valga la redundancia, sentir mejor. Entonces, como que los miedos que yo estoy teniendo últimamente, yo lo expreso y siento como que libre y se lo expreso justamente también a la persona con la que yo siento el miedo, si se da el caso. Y eso es como liberador, pero usualmente yo no solía hacerlo en el pasado. Y es algo que estaba mal, porque entonces eso te come por dentro y te hace tomar decisiones, o en mi caso, me hacía tomar decisiones que no eran como las mejores. No es que ahora tomo decisiones mejores, pero vamos haciendo el cambio. La verdad, con eso que tú estás diciendo, perdón que te interrumpa, eso yo también como que hay veces que tú, así me invito como los problemas y cosas, hablar es tan poderoso. Sí. Y yo lo aprendí vamos a decir como el año pasado, que yo aprendí que el poder de tú hablar con alguien, que que tú hablas con una persona, y ese miedo puede que desaparezca, pero también puede que baje casi, que casi inexistente, todavía sigue ahí, porque quizá tú hablas con alguien porque tú tienes miedo de un problema, entonces tú hablas con esa persona para que te ayude con ese problema. Entonces ya después de que tú hablas, el miedo al problema puede seguir por ahí. Pero tú te sientes tan bien, como que no es tan fuerte. Porque cuando tú hablas con una persona de tus miedos, es como que tú te estás quitando un peso encima. Sí. Entonces por eso es que yo decía que es situacional. Eso de, por ejemplo, en mi caso, de decir los miedos es muy situacional. Pero sí yo he aprendido que hablar con la gente es... increíble. Si tú tienes miedo, habla con alguien, definitivamente. Y que me ha pasado, al menos últimamente contigo, a veces que decimos, sí, vamos a grabar, y terminamos hablando de otra cosa totalmente random y ni grabamos el podcast del día. Sí. Y es por lo mismo de que nos ponemos a hablar, yo te digo, mira, que yo, qué sé yo qué, tengo miedo de esto. Y eso en el momento me ayuda mucho, de verdad. Aunque, que después vuelva, pero ya yo tengo esa sensación de que, ya dejé salir lo que tenía que dejar salir y ya son otros 500. Entonces, volviendo ya a la segunda pregunta de por qué la gente en general no deja salir sus miedos, y hay un punto, hay un punto que tenemos que hablarlo en otro podcast, que nos llaman la generación de cristal, ¿verdad? Sí, déjalo ahí, yo sé de qué tú estás hablando. Entonces, hay cosas que la gente, está bien que seamos generación de cristal y que nos ofendamos y que por eso la gente quiera parecer como fuerte también, pero hay cosas que se están normalizando que no son lo correcto, eso es mi entender. Por ejemplo, tú expresar los miedos no te debe ver como una persona débil, y para mí, el que te vea como débil, mándalo a freír tusa, mándalo para el carajo.
porque no es correcto. O sea, si tú te abres a una persona, eso no está mal. Tú estás dejando ver algo de ti para que la otra persona tenga conocimiento y si se puede ayudar, te ayude o así. Pero en general yo siento que las personas se quieren ver como más fuerte de lo que realmente son, y eso en ciertas situaciones ok, pero no, en general no ayuda mucho. Entonces también, como tú dijiste, las personas tienen miedo a que lo critiquen, lo cual está muy mal, a que le hagan bullying. O sea, no critiquen, señores, no juzguen, ustedes no saben qué está pasando ahí. Exacto, y que se aprovechen de eso. O sea, eso no está bien, que se aprovechen de lo mismo. Exacto, o sea, no lo hagan. Porque que cuando, por ejemplo, eso, yo lo veo ligado. Eso, mira, eso de que te juzguen cosas, que quizá tiene que ver con miedo. Es, por ejemplo, que en muchos grupos, whatever. Es como que a muchas personas le pasa. Y es que, por ejemplo, tú tengas un grupo de gente y tú quieres hablar y nadie te oye, te ignoran, te simplemente como que pasan de lo que tú dices, o simplemente no interactúan contigo. Eso, por ejemplo, te va a crear el miedo de que tú no quieras hablar con esa gente. Entonces, por eso es que uno tiene que aprender a simplemente a no juzgar y entender. Porque es que tú no sabes si tú a una persona le causaste un miedo con una actitud tuya. Sí, entonces, tú tienes que estar, no es que, tampoco quiero decir que tú tienes que estar consciente de cómo, o sea, como que de las otras personas el 100% del tiempo. Simplemente tú tienes que saber cómo tú tratas a alguien, porque tú no sabes si alguien está pasando por algo fuerte y que, por ejemplo, tiene miedo de decírtelo y qué sé yo, y tú ven y le comiences a hablar mal, o sea... Sí, si no, cuida tu palabra, porque tu palabra tiene un efecto, aunque tú no lo veas, tu palabra tiene un efecto grande sobre la otra. Exactamente, entonces por eso mucha gente se cierra y no quiere decir sus miedos. Entonces hay que ser respetuoso. Respetuoso, básicamente. Con eso que tú estabas diciendo, que incluso tú estabas mencionándolo en la pregunta pasada, lo de que el poder de hablar... Que tú sentías que tú tomabas tú tomabas decisiones basadas en esos miedos y cosas. ¿Qué tú me dices de tomar decisiones con miedo, por ejemplo? Incluso por ahí mismo que tú estabas diciendo, ¿qué tú opinas de eso más a fondo? Sí, a ver. En mi caso, yo siento que cuando yo tomo decisiones con miedo, en cierto punto es bueno y es malo. Es bueno porque al menos a mí me mantiene en un estado de alerta, de que yo voy atento a que yo sé que tengo miedo, pero no voy a dejar que eso me domine, sino que yo sé que tengo que esforzarme más o así. Por otro lado, es malo también porque el miedo me hace tomar decisiones como que no van acorde a la otra persona. O a la situación actual, por ejemplo. Solo vamos a hablar en miedo, más adelante, yo quiero que lo detallamos más, pero a veces yo siento, y que yo te lo he dicho a ti, como que con ciertas personas me ha pasado, que yo digo, yo siento que esto se va a derrumbar y que vamos a dejar de hablar, porque ella no me quiere, y que si yo qué, y es un miedo que yo tengo de mí, y yo digo, voy a darle tanto dile, voy a dejar de hablar, entonces. Y cuando pasa una situación que la otra persona me dice a mí, ay, yo me siento tan cómodo contigo y yo te quiero tanto, y yo me quedo como que, mire, yo tenía miedo. ¿Tú entiendes? Que por ese lado yo siento que es malo porque te hace tomar decisiones que no van acorde a la realidad. Pero, no sé cómo tú reaccionas. Ok, bueno, mira. Bueno, mira. El toma decisiones con miedo, como cuando tú sientes cualquier otro tipo de emoción, no es bueno ya. O sea, no es lo recomendado, no es lo que tú deberías de hacer, no es óptimo tú tomar decisiones, como lo mencioné al principio, tú tomar decisiones con miedo. Porque si bien es cierto lo que tú dices, que puede ser que te mantenga alerta, por ejemplo, lo que yo dije al principio, lo de tú tener miedo de que te atropellen y por eso tú tienes miedo de cruzar la calle, al menos sin mirar para ningún lado. Entonces, no,
tú simplemente tengas miedo de cruzar la calle. Entonces tú lo que haces es mirar para todos lados, asegurarte que no venga nadie y tú cruzas. Eso es un miedo bueno. Y que tú, o sea, eso es una decisión que tú tomas sintiéndote con miedo, que es, vamos a decir entre comillas, racional. Pero hay veces que tú por miedo puedes tomar decisiones incorrectas. Por ejemplo, vamos a decir que tú, por ejemplo, recibes una beca en una universidad. Y tú, oye, te la dan, que te van a pagar todo, que tú vas a hacer de lo más. O sea, te dan una beca, oye, full completa. Y tú no la cojas por miedo de que tú sientes que tú no vas como que tú no sientes que vas a dar la talla. Ajá, a dar la talla esa beca y que tú vas a ser como apto para tenerla o poder ser esa persona que la universidad espera que tú seas y por eso te están dando la beca. En ese caso, tú no debes tomar la decisión de no coger la beca con miedo. Porque tú cogiste esa decisión porque tú tienes un miedo que tú no sabes si es verdad. Entonces tú piensa, analiza, mira, debería coger la beca, pero estas cosas me asustan. Pero tal y tal cosa. O sea, tú piensas con la cabeza fría y después tú decides ya cuando tú formes una opinión si tú la quieres coger o no la quieres coger. Está bien no cogerla. Ahora, está bien no cogerla cuando, por ejemplo, ya tú te sentaste y pensaste, mira, yo no debería de coger la beca por tal y tal razón. No simplemente porque en un momento te dio miedo y tú dijiste, baraja. ¿Entiendes? Ajá. Esos, por ejemplo, son esas tomas de decisiones con miedo que no deberían de suceder. Tú sabes que por eso yo he aprendido a hacer como a lo YOLO. A veces yo he tenido miedo a ciertas cosas, que te lo voy a decir más para adelante en emprendimiento, mi ejemplo, pero cuando hablemos de miedo de emprender y esas cosas, que es muy interesante. Pero yo he aprendido a tirarme al agua y que salga lo que salga. Total, tú te puedes quitar en cualquier momento, o sea, a no limitarme. Yo he aprendido a que el miedo no me limite. Tú vas por un buen camino. Sí. Entonces, yo no tomo decisiones con miedo. O sea, yo analizo, pienso, hablo con alguien si tengo que hablar con alguien. Y después de que ya yo sé una respuesta más formulada y más preparada y más con la cabeza fría y que pasé algunos días pensándolo, ahí yo tomo mi decisión. Pero yo definitivamente no creo que uno deba tomar decisiones con miedo. Porque y mira, eso de lo de la calle, ya después de que tú lo haces un par de veces, ya es como un sentido común, tú simplemente miras para los lados antes de cruzar. O sea, ya tú ni siquiera lo ves como que, ay, tú tomas una decisión con miedo. Sino que es simplemente que ya tú lo tienes tan presente que te sigue dando miedo que te atropellen. Puede ser que te siga dando miedo que te atropellen. Pero es como que ya eso no te va a consumir al cruzar la calle. Va a ser como que, miro para los lados, cruzo. Entonces, no se debe tomar decisiones ni con miedo, ni muy molesto, ni muy feliz, ni triste, con la cabeza fría. Ok, entonces, está bien. Ya tenemos ese punto claro ahí. Ahora, vamos a pasar al tema que a todo el mundo les interesa. Yo quiero ver cómo tú reaccionas cuando te da miedo en el amor. O sea, ese miedo te domina o causa algún efecto o qué. Ok, el amor. El amor, sí, esa cosa tan hermosa. Miedo en el amor, ok. Bueno, mira. Como lo he dicho en todo el podcast, yo trato de no tomar decisiones con miedo. Ahora, en el amor es un poquito más tricky. Sí. Y esto cae justo cuando yo lo estaba diciendo, no me acuerdo ya cuando lo dije, pero cae también, por ejemplo, en el ejemplo que yo mencioné ahorita, de que cuando tú le tienes que decir algo importante a alguien especial, cae aquí. Sí. Puede caer aquí, no es que necesariamente cae aquí, pero puede caer aquí. Y es como que en el amor es más tricky, digo, porque es que es más... Tú sientes una responsabilidad de que tú no le quieres fallar a tu... ¡Pero déjame hablar! Tú sientes como una responsabilidad de que tú no le quieres fallar a tu pareja. Sí. De que tú, o sea... Voy a generalizar, ¿eh? Hay gente que no piensa así, hay gente que piensa así. Lo digo desde ahora, voy a generalizar. Pero hay veces que tú tienes miedo de fallarle a tu pareja.
Y eso es esos miedos generalmente cuando una persona es muy insegura, de que siente, ay, voy a hacer esto, voy a mal, ay, si hago esto se va a molestar, o ay, puede ser que diga algo no debido, o sea, es Oye, más espérate, para dejarlo recorded aquí, como dejarlo grabado. Eso de tu de inseguridad es algo que tenemos que hablar en otro podcast también, que yo tengo... Sí, Quiero hay un debatir tema, mi opinión. hay un tema que yo quiero, hay 3 temas que yo quiero ligar en uno, no te preocupes, spoiler alert, no voy a decir el nombre, pero tú verás, ok, entonces, Sí, ajá, el sí. punto es que, wow, ¿qué estabas diciendo? ¡Ah! Tú tienes miedo a que tú... Ajá. Sí. Que existe, por ejemplo, al menos con tu pareja, tú sientes como esta responsabilidad de que tú quieres, como tú no quieres quedar mal frente a tu pareja, entonces tú sientes miedo a veces. Por ejemplo, tú puedes sentir miedo de que tu pareja te deje, o puedes sentir miedo porque tú vas a hacer, o sea, como que tú vas a hacer algo que, dime que tú te ríes. No, yo digo, cuando me toque mi turno, yo lo digo tranquilo. Ok, puede ser que sea que tú tengas miedo de decir algo que le moleste, o sea, ay Dios mío, no termino de decir porque es tricky. Es tricky porque como es tu pareja te importa mucho, y cuando una persona te importa mucho lo que esa persona piense, vea y diga de ti. Eso te importa a un nivel que tú no te imaginas. O sea, si tu pareja te dice que tú te ves feo con esa ropa, tú te vas a sentir, bueno, depende, tú puedes decir, no, yo me veo excelente, pero hablando ya, vamos, yéndonos por el camino del miedo, tú te puedes sentir como que, pero yo me veo bien, o sea, ¿por No, qué te gusta? y aunque por fuera tú no digas nada, por dentro eso te va, aunque tú no quieras estar Exacto, o comiendo. sea, y también como tú dices, o sea, en el amor también tú puedes tener, por ejemplo, miedo de intentarlo con una persona, o sea, ya no hablando solo de pareja, sino como que de tirarte hacia una persona, no tirarte tú sabes, pero como que comenzar, por ejemplo, si tú tienes un crush, tú puedes tener el miedo más grande del mundo a hablarle, porque tú no sabes si va a funcionar, tú no sabes si tu crush te odia, tú no sabes si te va a ignorar, tú no sabes si va a salir mal, o sea, tú no sabes, entonces, como tú dices, esa incertidumbre es lo que te da miedo, porque tú no sabes cómo va a salir, pero lo mejor es tú, como que tú pensar y como mentalizarte, la palabra que estás buscando, tú mentalizarte de que bueno, inténtalo, y si no salió, hay millones de gente en el mundo. Ahora, yo no puedo, tú no debes de dejar que el miedo te consuma. O sea, si tú sientes algo por alguien, que oye, mira, a casi toda la población le pasa que está enamorado de alguien y no lo dicen, de su crush y cosas así, no lo dicen. Pero, o sea, hay veces que tú simplemente tienes que intentarlo, porque tú no sabes si tú lo haces y tu crush también está enamorado de ti. Y se casan y tienen una familia. O sea, tú no lo sabes. Pero ese miedo, ese miedo yo creo que es el más común dentro del amor. Que tú tengas miedo de intentarlo con una persona. Entonces lo que yo digo es, inténtalo. Ahora, yo estoy muy interesada en saber qué es lo que tú vas a decir, que tú te estás riendo mucho. No, eso... Temas random, pero en fin. De lo que tú dijiste, del miedo en pareja, me acordó una anécdota. Porque... de las decisiones más locas que yo he tomado en mi vida, yo la tomé en base como, no sé si decirle miedo o qué, pero yo sentí en ese momento, yo dije, ok, esto va a llegar a su fin, déjame yo aprovechar el momento. Y realicé un viaje. Ah, el viaje. Exacto, un viaje a New York, y yo como que, vamos a ver qué pasa. Increíblemente, en ese momento yo no tuve miedo a ir a un país desconocido, que yo iba por primera vez. Yo no tuve miedo a cómo iba a pasar, cómo iba a suceder. Yo iba confiado en todo, pero un miedo pequeño detonó todo eso. Entonces, eso es bizarro, como el miedo hace actuar a las personas, en este caso a mí. Pero sí, yo creo que es muy común sentir miedo, y más por lo que tú dices de que la otra persona te importa mucho. Por eso es que sucede. Y más en mi caso, de que yo siento, por ejemplo, yo no conecto, o sea,
cualquier persona te puede gustar, pero de tú conectar con esa persona y sentir como no sé, como que se entrelazan las dos mentes, a mí no me pasa eso con muchas personas, de que muy seguido no. Yo te lo puedo contar fácilmente con los dedos de una mano las veces que me ha pasado. Sí. Y entonces, cuando eso me sucede, me causa en ese sentido miedo en las decisiones que yo tome basado en esa persona, o que si la voy a perder. O sea, como que me preocupo más de lo habitual en ese sentido, que es algo que no sé si con el tiempo uno va a coger la vida más YOLO, pero amén. Ya eso uno lo determinará después. Pero, o sea, lamentablemente en mí el miedo en el amor es como que muy deep, porque a veces me hace sentir como que miedo, entonces me causa otra sensación dentro, que no es algo que yo quiera controlar o no, sino que las situaciones del momento lo determinan qué tanto baje o suba ese miedo. Pero sí, lamentablemente así es la vida. ¿Sabes? Algo que tú dijiste muy importante, que en verdad no sé cómo se me pasó por la cabeza y no lo mencioné, es el miedo, hablando del amor en específico, a tú perder una persona, a tú perder esa persona que tanto te importa y que tú simplemente no quieres perder, o sea, y más si por ejemplo en una relación, oh my god, y más si en una relación tú tener como miedo de perderla, o sea, si pasan situaciones, por ejemplo, si por ejemplo hay una pelea, si hay, whatever, yo no sé hablar. Si pelean, por ejemplo, pueden surgir miedos de que, mierda, peleamos muy fuerte y si vamos a terminar, ay, pero yo no quiero perder a esta persona y cosas, o sea, en el amor también, y no solo eso me pasa, y algo bobo, pero eso me pasa. Ajá, sí. Lo de pelear y tener miedo de perder. Sí. Ah, ok. Es cierto que no solo pasa en el amor, pero en el amor es muy común el tú tener miedo a perder a tu pareja. Y más si pelean o si suceden cosas muy fuertes que tú estás como que, ay Dios mío, pero yo no quiero perderla o perderlo, lo que sea. Entonces, ya para movernos un poquito del tema del amor, dentro de ese mismo ámbito del miedo a o miedo en tal cosa, yo creo que tú me hables un poquito del miedo a la hora de emprender, que en verdad tú y yo somos capaces de hablar de eso, yo soy capaz de hablar de esto, así que mencióname un poco de tu opinión de miedo en el emprendimiento. Ok, entonces en cuanto al miedo en emprendimiento, este podcast para mí se abrió gracias a Pili, y yo voy a decir por qué. Porque en mí yo siempre había querido hacer o como crear un canal, pero yo no sé si era miedo o no tenía ese segundo apoyo, porque no es tan fácil, o sea, son demasiados detalles. Y cuando yo se lo dije a Pili, yo le dije, Pili, vamos a hacer el podcast. Ella me dijo de una vez, sí, y yo, ya, es que de aquí es. Entonces todo fluyó tan normal que yo dije, no hay razón para no hacerlo, o sea que después de que ya tuve como esa cierta certeza, ya no tuve miedo. Pero emprendiendo en general, yo creo que eso es muy común, que siempre nos pase, que tengamos ese miedo. Y yo recuerdo una anécdota que no tiene que ver tanto con emprendimiento, pero es como que una vez me tocó cambiar de trabajo y yo tenía ese miedo a qué puede pasar, si puede salir bien o no puede salir bien, y que yo tomé la decisión al final porque literalmente me hablaron una vez para el trabajo y yo dije que no, y la segunda vez me hablaron como un mes después y yo dije que por más miedo que yo tenga, esto no es casualidad de la vida, o sea, algo debe haber aquí, y yo me tiré para allá y no me importó nada. Okay. No sé que tú tengas en ese sentido, y más tú, que eres muy emprendedora y tienes muchas cosas que estás emprendiendo. Demasiada emprendedora, yo creo que yo soy bueno. Primero que nada, de nada, porque nos tiramos de cabeza con este podcast, porque es que yo de verdad aprendí en ese aspecto de emprender en un sentido. No que yo aprendí a tirarme de cabeza, pero déjame decir algo, mira. Yo soy una persona extremadamente emprendedora, o sea, extremadamente, porque yo me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Que eso está mal, pero eso está mal, no lo hagan, por favor, eso está muy mal, le voy a explicar por qué. O sea, yo soy una persona que le encanta hacer muchas cosas al mismo tiempo y
yo entonces me he dedicado a emprender en muchas áreas de la vida. O sea, por ejemplo, en el 2017, yo emprendí primero con una tienda en Instagram, que la tengo ahora otra vez, global. Ahora el año pasado emprendí con un canal de YouTube. A este año comencé con el año pasado escribí a escribir historia y a subir online. Estoy pensando en mi propio canal, o sea, yo estoy pensando en muchísimas cosas y emprender muchísimas cosas. Y yo entiendo que el miedo de tú comenzar a hacerlo va a existir, porque al principio yo tenía miedo de comenzar aquella tienda, o simplemente, o ya después de la tienda yo tenía miedo de comenzar el siguiente proyecto, y así mismo entonces después tenía miedo de comenzar el siguiente proyecto. O sea, siempre me da miedo comenzar algo nuevo, porque si bien es cierto que a una de las cosas que más la gente le tiene miedo es al fracaso, y es que tú cuando comienzas algo, tú tienes miedo de que vaya a fracasar, pero es que tú no vas a ser successful de un día al otro. Tiene que buildearlo y tiene que ir con tiempo. Entonces, por lo menos ese miedo al fracaso yo no lo tengo, y por eso he hecho 10,000 cosas, porque yo no siento miedo al fracaso. O sea, porque que yo sé que con perseverancia tú vas a lograr las cosas. Entonces, pero sí, a mí siempre me da miedo. No es por miedo a fallar, sino miedo a si yo lo voy a hacer bien. No a fallar, es si yo lo voy a hacer bien, porque si yo lo hago bien, yo sé que va a funcionar. Si tú haces bien las cosas, va a funcionar. Entonces, si yo lo hago bien, yo sé que va a funcionar. Entonces, siempre tengo ese miedo antes de, como que, mira, que ni va a funcionar lo que yo quiero hacer, mira, que ni pero lo estoy haciendo por bien. eso yo a veces te digo, y ya te he dicho, como que hagámoslo, aunque no lo hagamos bien, pero lo vamos mejorando en el camino. Exacto, yo aprendí eso también. Yo así también, ese ya también es mi mindset de que, bueno, yo lo voy a comenzar y después con el tiempo yo lo voy a ir perfeccionando, porque es que también algo que yo aprendí en todo este journey de emprendimiento y de hacer 10,000 cosas es que se me fue. Espérate. Se me fue eso, de que tú no te puedes estresar porque todo para comenzar a la perfección, no. Tú no te puedes estresar de que, mierda, todo tiene que estar perfecto para tú comenzar a hacer lo que tú quieres. No, mi hermano, tú le das y tú lo vas a ir perfeccionando. Sí, van a haber críticas, sí, te van a decir que algo está mal, sí, pero todo eso tú lo ingieres, lo aprendes y lo cambias. Entonces, sí, yo en respecto al miedo al emprendimiento, de verdad que yo he sentido mucho miedo en todos estos años haciendo todos estos proyectos que yo siento. Todavía el día de hoy me dan de vez en cuando mis miedos de que, mira, yo lo estaré haciendo bien, pero después yo digo, ay, sí, yo lo voy a hacer bien, no te preocupes, lo sigo haciendo. Cuando quiero comenzar algo nuevo, concha, quiero comenzar algo bien, pero lo voy a hacer bien, lo comienzo y le doy para allá. O sea, es muy común el miedo a emprender, pero es precisamente por el fracaso y nada más, solamente por eso. Entonces, sí, es verdad. Tú siempre tienes que ir con la cabeza de que puedes fracasar, no te creas, no todo lo que tú haces va a salir bien. Pero tú tienes que estar preparado a fracasar. Y no a fracasar una vez, a fracasar 10,000 veces. Sí. O sea, entonces ese miedo al emprendimiento y al fracaso, tú tienes que sacarlo de tu vida. Y tú, oye, por más que fracase, dale para allá, porque es que eventualmente va a salir bien. Y eso es lo que en mi caso yo he aprendido eso, volviendo a lo mismo, a mi jefa, que es una persona demasiado emprendedora. O sea, ella nos dice que, o sea, un día debatiendo llegó ese tema, de que la persona al día, no sé cuántos pensamientos eran, si eran 50,000 o 60,000 o qué sé yo qué, pero ella tiene el doble o el triple que una persona normal, y eso se refleja como en todos los proyectos que ella hace. Y con ella yo he aprendido a perder ese miedo a emprender y así, porque yo he visto como cosas que ella hace crecen grande y él empieza desde cero. Yo lo veo desde cero y después lo veo grande. Yo digo, pero mira, ya pudo al final. Todo es cuestión de tú dedicarle tiempo y empeño y esfuerzo y amor y cariño y ternura. Exactamente, carajo, así es. Así es. Así que yo creo que ya hemos llegado al final de este podcast. Un tema muy interesante. Y espero mucho que hayan aprender, la verdad. Mucho que aprender, sí. Que espero que nos dejen en sus comentarios sobre qué parecieron, a qué le tienen miedo y todas esas cosas bien cool. Y si tienen alguna historia que merezca la pena compartir con el público que nos ve y nos escucha, sería muy agradecido. Y también denle like, suscríbanse, compartan con todos sus amigos. Si usted es una persona que tiene miedo de decir las cosas, después de este video no lo tenga y háblenle a sus amigos de todos sus problemas y sus miedos, y tú verás como todo se va a resolver. Sí, así mismo. Y también mándale este video a un amigo que tenga miedo de decir las cosas, así que dale para allá. Esto fue Live 2 puntos.
es Roller Coaster. Adiós.